Estamos esta tarde en la Escuela de Enfermería. Vamos a entrevistar a Segal. Es oradora, sanadora internacional, es autora del libro de lenguaje, secreto de tu cuerpo, entre otros. Haznos una pequeña exposición de tu terapia, porque he visto que introduces mucho el color, los mudras, la energía, y explícanos un poquito de cómo funciona. My method is really about people using every aspect of themselves in order to heal themselves, and that includes emotions, that includes touch, it includes breath, feelings, it includes divinity, it includes every aspect that we can, our mind, our visualization, everything that makes us who we are and what we can already do. Primero que nada, mi método, yo utilizo y llevo a las personas a que utilicen todos los aspectos de ellos mismos, es decir, el tacto, la respiración, que es muy importante, los sentimientos, los pensamientos, la mente, su divinidad, su energía, su alma, todos los aspectos para esa sanación. El cuerpo y mente van muy unidos. ¿Cómo podemos reconocer los mensajes que nos lanza nuestro cuerpo? Body and mind are always connected, so how can we recognize all these signals that our body and our mind are sending us? It's really easy to recognize them because it's all about how we feel inside our bodies. So or how we think. So if we start to think negatively in a very victimized way of why is this happening to me, how my life is so difficult, everything is really hard for me, then we know that something in the mind is not working. Es muy fácil reconocer, vamos a ver, la mente es como nos sentimos por dentro, es decir, si los pensamientos empiezan a ser muy negativos o de manera un poco víctima, como empezar a decir, pero ¿por qué me pasa a mí? Esto no es justo, etcétera. Sabemos que esos pensamientos no son buenos. Also, when we start to feel uninspired, depressed, disconnected from our bodies, from life, from experiencing happiness and joy and creativity, then we know that there is a problem with our soul, that we are not connecting and feeling it. También, por ejemplo, cuando no nos sentimos lo suficientemente inspirados, contentos, con ganas de vivir nuestra vida, que más bien nos sentimos tristes, deprimidos, que no entendemos, podemos entender que hay una desconexión con nuestra propia alma. And then, just with the body, it's when we start to feel numb inside the body. This is usually when we are pushing and suppressing things down. When we start to feel pain inside the body, anything from colds to any kind of diseases, and we know that in the world right now we have a lot of heart disease, a lot of cancer, and all sorts of things that are showing that we are not listening to the body and the messages that it's giving us. Y por ejemplo, más al nivel del cuerpo, es normalmente cuando no queremos sentir las cosas, cuando estamos reprimiendo las emociones, es ahí cuando el cuerpo se anestesia, no sentimos nada porque ya no queremos sentir nada. Entonces es ahí cuando vienen las enfermedades. Sabemos perfectamente que actualmente hay muchísimas enfermedades, simplemente el hecho de las gripas, pero las enfermedades más graves como problemas de corazón, cáncer, todo eso está reflejando el que la gente está cortada de su propio cuerpo y que no escucha las señales. ¿Y cómo escuchamos las señales? So how can we listen to that signs? I think that in order for people to listen, they have to actually recognize that in some way or another that they are responsible for their own health. Primero que nada, las personas se tienen que responsabilizar de su propia sanación. No es que la sanación llega nada más, es instantánea. Entonces nos tenemos que dar ese tiempo de sentarnos con nosotros mismos, sentir y hacer preguntas. Es, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que me ha llevado a sentirme así? ¿Qué emociones hay? ¿Qué pensamientos? Am I happy or unhappy, and where am I going? Hacer un trabajo interno. So do internal work. For me, it's always a combination, because I really believe that your body reflects your life and your life reflects your body. So yes, for sure, we have to do internal work and understand how we can adjust things, move energy, change our feelings, our thought patterns. But also we have to work on what's actually happening in our lives and how can we make changes. Claro que sí, pero más que nada yo creo que es una combinación de todo. Es decir, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo porque el cuerpo es un reflejo de cómo está nuestra vida y nuestra vida refleja cómo es nuestro cuerpo. Entonces,
Obviamente sí, tenemos que cambiar nuestros sentimientos, cambiar nuestros patrones de pensamiento y nuestra energía, pero también cómo me comporto en mi vida, qué cosas me funcionan y qué no. Es sobre todo eso que hay que, aparte del trabajo interno. Podemos hacer lo contrario, podemos utilizar nuestro cuerpo para sanar nuestras emociones, como la depresión, el estrés. And can we do the opposite, meaning can we use our bodies to heal our emotions? I really believe that emotions is a huge part of healing. And healing, when we not just heal but transform our emotions, and this is something that has to happen daily really, then often our bodies start to have energy that has been stuck that can now start to move through the body, and we start to feel completely different. And when we feel different, we experience life differently. Una gran parte de esa sanación, pero no nomás sanación, sino transformación, vienen de las emociones. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esas emociones, mucha de la energía que había estado bloqueada en el cuerpo empieza a fluir, empieza a moverse, y obviamente tu cuerpo se siente muy diferente. Te ves bello por fuera, entonces estás bello por dentro. You look pretty outside, so it means you're pretty inside. Exactly. It's always that we have to find both aspects. We are a physical being, but yet science tells us that we are an energy being. When we connect to somebody, we see both their internal beauty as well as how they look externally, and everything is mirrored from what is happening within ourselves. Claro que sí, somos seres físicos, pero la ciencia también nos dice que somos seres de energía. Entonces somos las dos cosas. Simplemente el hecho, cuando conectas con otra persona, no nada más ves su aspecto físico, también eres capaz de ver su belleza interna que se refleja en su belleza externa. Los dos son unos espejos. And I have a friend who recently we had this conversation, and I said to him one day, I don't look good today, I'm not wearing makeup and my hair's like all over, and he said, I don't see that, I only see the beauty inside of you that's coming out, I see your soul. Y de hecho estaba hablando con un amigo hace poco y un día le dije, es que hoy no me veo muy bien porque no tengo maquillaje, mi pelo no está nada peinado. Y me dijo, no, yo lo único que veo en ti es tu belleza interna porque se refleja tu alma. Qué bonito. Very nice. La risa, la alegría, el buen humor, eso hace mucho, ¿verdad? Influye mucho en nuestro cuerpo para estar sanos. Like joy, laughter, good mood, that really helps us to be healthier. I really feel that it not only helps, it activates hormones inside our bodies, it activates chemical reactions that actually makes the body heal, makes our digestive system work, makes our blood flow in a way that is healthy rather than, sticky and, cancer creating. Claro que sí, no nada más ayuda, sino que realmente estás trabajando a nivel hormonal, está activando la sangre en el cuerpo y hace que circule mejor la sangre gracias a eso. Y no nada más la sangre que está toda como un poco pegajosa y estancada, sino que finalmente es lo que crea el cáncer. ¿Cuál sería para los radioorientes, las personas que no pueden venir a tu taller pero nos están escuchando, cuál sería el primer paso para escuchar a nuestro cuerpo o para saber cómo escuchar a nuestro cuerpo? So for people who's listening everywhere, what's the first step in order to heal ourselves? The first step is to make a decision. I can heal myself. I can participate in my own healing. El primer paso es la decisión, es decir, yo puedo sanarme a mí mismo, yo puedo participar en mi propia sanación. Then the second step is actually to wake the body up. And to wake the body up, we have to move the body. Most people, when they're trying to heal, or even if they understand about healing, try to do it by actually just sitting there not doing anything. Whereas we need to be awakened so that we feel what's happening inside ourselves. El segundo paso es el movimiento, mover el cuerpo. De hecho, mucha gente tiende, incluso gente que conoce de sanación, tiende a hacer el trabajo como de manera muy estática, como sentados, como así. No, tenemos que movernos, hay que mover el cuerpo. It's whether you move through running or dancing or just shaking your body, you have to bring it to life. No importa cómo te muevas, si quieres ir a correr, si quieres bailar, si quieres sacudir el cuerpo, pero tienes que hacer que tu cuerpo se sienta vivo otra vez. It's like we have to connect and love
the fact that we have a body. Tenemos que entender y amar el hecho que tenemos un cuerpo. And then the next part of it is the fact that you need to touch the body. So when we touch the body, we activate an aspect of our brain and the nervous system that starts to move the energy towards the part of the body where we need to get information. Luego tenemos que trabajar con el tacto. A la hora de que tocas esa parte del cuerpo que necesita sanación, activas una parte del cerebro y del sistema nervioso que empieza a mandar energía hacia esa parte del cuerpo. You know, and then there's an aspect of the fact that we need to then breathe deeply. As we breathe and we start to explore and ask questions about what created the physical problem, what thoughts, what emotions, what energies, what experiences, then we start to receive information. Luego, para recibir esa información que necesitamos, tenemos que respirar de manera muy profunda, porque así es como la respuesta de información llega más fácil. ¿Qué es lo que ha creado este estado en mí? ¿Qué emociones, qué pensamientos, qué experiencias me han puesto en este estado? Escucharte, moverse, centrarse en uno mismo. So, to listen to ourselves, to move, to be focused on ourselves. Conocerse, To know ser consciente each other better, de mi ser, de mi yo. to be aware of who I am. And then you can start to use color healing, and then you can start to use, you know, working with energy. You can then work with visualization and touch and all sorts of different, you know, pressure point therapies, and also the mind. Claro, y ahí puedes empezar a usar, por ejemplo, ahí sí, la energía, los colores, la visualización, el tacto, como esos puntos de acupresión que tenemos, muchas cosas. Es muy interesante. It's very Me interesting. encanta. I love it. Danos unas pinceladas de cómo va a ser tu taller, a quién va dirigido, si puede venir todo tipo de personas, qué objetivos tiene. I'm here in Spain and you're doing a workshop this weekend in Madrid. Can you tell us a little bit about this workshop? I think this workshop is really a step that people need to take to understand how to connect to their bodies, how to love their bodies, how to work with their emotions, how to work with their divine healing energy, how to work with color and energy, and really what they need to begin or to continue on their healing journey in a way that is fun and enjoyable and really works. Este taller está dirigido para todas las personas que quieran participar más a su sanación, es decir, cómo aprendes a cómo trabajar con la energía, con los colores, a conocer tu cuerpo, a entender tus emociones, tus pensamientos y para continuar en este camino de sanación, si es que ya lo has iniciado o empezarlo. Los médicos empiezan a darse cuenta de que esto es real, de que esto sana, de que esto sirve. Doctors start to understand and believe this works, this is true. I find that in the last few years, more and more doctors are starting to understand, and we've had more doctors in the last few years than ever in the workshops, and nurses. I've always had many nurses in the workshops and teachers, but now doctors are really starting to value the fact that internally, inside ourselves, we have everything that we need to heal. Sí, de hecho, los últimos años creo que cada vez más médicos están más abiertos a este tipo de métodos. Incluso en mis talleres, los últimos 2-3 años, cada vez hay más doctores que toman el taller y muchas enfermeras. De hecho, siempre he tenido desde el principio muchas enfermeras y maestros. Pero los doctores entienden que hay algo interno que también hay que entender. Eso es perfecto. That's perfect. Muy bien. El tema que vamos a tratar hoy aquí es muy amplio, es muy largo y tenemos muy poquito de tiempo, ¿verdad? Pero haces 2 o 3 tipos de talleres, de fin de semana, de 6 días. Explícanos un poquito cómo lo haces. I know we don't have much time, but I know you do different kind of workshops in general. Can you tell us just a little bit the differences? I do many workshops on different subjects because I feel that we must learn about life in order to transform our body, our health, and open our heart. Sí, tengo diferentes talleres porque creo que es muy importante que podamos trabajar en todos los aspectos que existen en la vida. Cómo funciona el cuerpo, mi salud, pero también, por ejemplo, a nivel corazón.
And one of the things that I try to do when I'm teaching is really to understand the culture, to understand the country, to understand what are the problems that these people are having and how can I offer some kind of a solution to them so that they can move forward in their life and feel much more capable to deal with the challenges. Entonces lo que a mí me gusta, como enseño estos talleres en muchos países del mundo diferentes, me gusta entender la cultura, entender los problemas por los que el país está pasando en ese momento, porque de esa manera los puedo guiar hacia cómo transformar su vida, pero con sus propias necesidades. For me, it's not so much about what I want to teach, although I'm really inspired by all the teaching, but how can I make a difference to these people by really understanding what's going on. And I know that, for instance, in Spain right now there is a huge challenge with finances and with survival. Y no se trata tanto de lo que yo quiero enseñar, más bien a mí lo que me inspira es qué necesita esta gente, este país, para que yo les pueda ayudar a hacer una diferencia en sus vidas. Yo sé que, por ejemplo, España está pasando por momentos difíciles a nivel económico y a nivel económico, sí. And you know, so right now what I'm reflecting on is, yes, we need to heal the body, but we also need to start to focus on how to open our minds, how to open our hearts and our creativity, so that, you know, in Spain, which is an amazing country and I love it, I really love it, that I can help people to start to actually know that, yes, even in this situation, I can be creative and I can live my dreams. And so what I really want to teach here, besides connecting to the body, is how to start to connect to your internal guidance and how to create something that can make you feel happy and sustain you and bring abundance into your life. Entonces, por ejemplo, lo que he estado pensando, viendo la situación en España, es que aparte obviamente de ayudarlos y enseñarles a cómo sanar su cuerpo y cómo conectar con él, también es importante cómo abrir el corazón, abrir tu mente, abrir tu creatividad y realmente darles la oportunidad y enseñarles cómo se puede ser creativo en estos momentos y que sí, son momentos difíciles, pero aquí puedo realmente crear una manera de realmente ser feliz, hacer lo que me gusta y ganar dinero con eso, porque se puede. España es un país hermoso que me encanta, lo quiero mucho. Entonces sé que es bien importante que la gente abra su corazón a esta creatividad. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y has venido a promocionar también el lenguaje secreto de tu cuerpo, que es un bestseller, ¿verdad?, en otros países. Entonces has venido aquí a España también a darlo a conocer, entre otros libros que has escrito. Y yo creo que más que un libro es como una especie de guía a seguir, ¿verdad? And you're also promoting your book, Secret Language of Your Body. There is more a guide. Can you tell us a little bit about it? I really wrote the book because I wanted people anywhere in the world want to understand what kind of experiences or thought patterns or beliefs or ways of living their lives created physical problems. And then I wanted to give them very easy and fun and practical processes that were at the same time extremely effective and deep, so that they could heal themselves and really start to realize that healing is an adventure, it's a journey, it's a way of us loving ourselves. Sí, de hecho yo he escrito ese libro porque le quise dar a la gente de cualquier país del mundo la oportunidad de entender qué ha sido lo que ha causado una enfermedad física, qué emociones, qué pensamientos, qué comportamientos y experiencias han creado este padecimiento físico. Entonces les proporciono en ese libro ejercicios que son súper prácticos, muy simples, pero muy profundos y eficaces para que la gente entienda que sí te puedes sanar a ti mismo y sí es posible que participes en tu propia sanación. De manera, aparte, divertida. Claro que sí, como tiene que ser. Sí. Aparte del lenguaje secreto de tu cuerpo, también tienes otro del color, ¿no? And besides the book, you also have the color cards. I love color, and I really felt like with color, it's such an easy way for people to understand that color can heal. You know, we all know intuitively that going into nature
and spending time in nature is rejuvenating and healing, that looking at flowers is healing to our souls, to our hearts, to making us feel good. And I found that color was so easy to use, not only for the physical aspects of your health, but in general for everything from peace to experiencing more creativity in your life, to experiencing more joy, to connecting, to creating boundaries in your life. And that it was a really great way to involve the whole family in a very simple way in self-transformation. De hecho, las cartas de colores que creé también es porque el color, todo mundo es sensible al color, aparte a mí el color me encanta. Sabemos todos que cuando vamos al campo, cerca de la naturaleza, el color verde nos ayuda, nos sentimos rejuvenecidos, nos sentimos como más sanos. Cuando olemos una flor, sentimos como que está alimentando nuestra alma. El color es muy importante para conectar con cosas como, no sé, sentir más paz, sentir más alegría, también para saber poner límites en nuestra vida. El color es muy útil y tiene un poder muy especial. Ya lo creo que sí. A mí me encantan los colores. I love colors as well. Sí. Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu misión en esta vida? So my last question is, what's your mission in this life? My mission is to touch people, to touch their hearts, to open their hearts, to touch their souls, to allow them to realize that it's more than just the physical reality, that we are powerful beyond anything that we can imagine, and we can create miracles in our lives. Mi misión es tocar el corazón de la gente, tocar su alma y sobre todo enseñarle a la gente que son seres poderosos, que no tenemos la idea del poder que tenemos de crear cosas maravillosas en nuestra vida, incluso de crear milagros, y que somos más que algo físico. Pues que tu misión siga adelante. I hope your mission continues. Y gracias por dejar que te entreviste. Thank you for letting Estoy me encantada. interview you. I'm really, really happy. Espero que nos volvamos a ver y que te vaya todo muy bien. Muchas I gracias. hope it's going to be great for you, and thank you very much. Muchas gracias. De nada.